¿Cómo les va a todos? Es un gusto saludarlos nuevamente. Vamos a continuar con nuestro contenido. Trabajaremos hoy con un nuevo tema, un nuevo subtema, siempre dentro de nuestra unidad, de la introducción al cálculo vectorial. El tema es el tema de campos vectoriales. Vamos a trabajar este tema. Vean que hemos trabajado ahorita lo que son las integrales de línea y vamos a trabajar lo que son ahora los campos vectoriales. Sin embargo, pues en nuestra siguiente sesión encontraremos la unión entre sus elementos. Entonces, pues vamos a definir lo que es un campo vectorial. ¿Qué es un campo vectorial? Un campo vectorial es un modelo matemático en la que a un espacio definido, en cada punto de un espacio definido, le asigna un vector. Voy a escribir la definición. Es un... Vamos a borrar esto. Un modelo matemático en el cual asigna a cada punto de un espacio definido. Y hablo de espacio definido porque no necesariamente estamos hablando de un espacio tridimensional, sino podemos hablar de un plano, de un espacio definido. Vamos a ver, un modelo matemático el cual asigna a cada punto de un espacio definido un vector. Un vector. ¿Cómo así? Pues ahora la idea sería, es como la idea de una función. Imagínense que nosotros tenemos aquí un conjunto A, en el que a este conjunto, pues nosotros ingresamos diferentes puntos X, Y. Por ejemplo, el punto en el plano 1,2 o en el punto 0,0 o el punto 2,5, pues cualquier punto. Y tenemos ahora otro conjunto B en el que están estos relacionados mediante una regla matemática llamada espacio vectorial. Así, vean que ahora no lo trabajo con minúscula, sino trabajo con mayúscula. En el que a cada punto de ese conjunto, en este caso, yo le voy a asignar un vector. Es decir, yo podría aquí, por ejemplo, tener el vector menos 5,3. Para el siguiente tener el vector 1,1. Para el siguiente tener el vector menos 8, menos un cuarto, por ejemplo. Y así, a cada punto del plano le asigno un vector. Aunque esto, lo estoy hablando en 2 dimensiones, puede también ser en 3 dimensiones. Ingreso un punto en 3 dimensiones y obtengo un vector en 3 o incluso en 2 dimensiones. Aquí no necesariamente tiene que ser también un vector en 2 dimensiones, puede ser un vector en 1 dimensión que se mueva sobre una línea nada más. Esto lo podemos ver aquí de forma analítica. ¿Cómo sería de forma gráfica? Pues de forma gráfica sería algo como esto. Vean, tengo una figura que quiero mostrarles. La imagen que quiero mostrarles es esta, en la que yo soy de Guatemala, un hermoso país, y obtuve una imagen del Departamento de Investigación y Servicios Hídricos del INSIBUMI. En este caso, tengo una figura en la que se muestran en este espacio definido, vean, en este espacio que representa el Océano Pacífico, como vemos en la figura, indica la dirección en la que se está moviendo el océano, es decir, las corrientes en el océano para cierta fecha específica, el 25 de noviembre del 2025. En este caso, vean que a cada punto de este espacio definido, así como lo dije aquí, a cada punto de un espacio definido se le asigna un vector. ¿Qué representa este vector? Representa la dirección en la que se está moviendo el océano, el agua del océano. Entonces yo puedo escoger aquí un punto al azar, este punto. Y aquí me estoy dando cuenta que en este punto de aquí, la dirección está en esa dirección. Aquí tenemos algunos puntos de referencia. En las playas de Ocos, en San Marcos, en el departamento de San Marcos, vean que tenemos bastante flujo de agua hacia la costa. Mientras que en las playas
de los puntos 6 y 7 que corresponde al puerto San José en Escuintla y a Monterrico en Santa Rosa, las corrientes parece que se alejan de la playa. Lo mismo pasa en el punto 8 en Las Lisas. Mientras que vean que podríamos afirmar que vean en estos puntos 4 y 5, en la playa de Tecojate y la playa de Zipacate, tenemos corrientes encontradas. Bien, aquí tenemos una y tenemos otra. Entonces a cada punto del espacio le estoy asignando un vector. Así estoy creando entonces lo que llamamos un campo vectorial. A cada punto de un espacio tenemos un conjunto de vectores. Y vean que tenemos muchos. Vean en la zona ya de México como las corrientes también tienen diferentes direcciones. O podemos ver en el Mar Caribe, en la parte que le corresponde a Guatemala, cómo son las corrientes. Cómo son las corrientes oceánicas en esta parte. Así, entonces también podemos definir un campo vectorial de esta manera. Pero, ¿cuál es la regla que se encarga? Pues podríamos definir que una función, pero un campo vectorial es un modelo matemático, que es un vector, cuya entrada son valores en un espacio definido, en un plano o en un espacio tridimensional, y las salidas son vectores. Por lo tanto, aquí voy a escribir, por ejemplo, x, aquí voy a escribir y más 1, y aquí raíz de x. No, hablemos de 2 dimensiones nada más. Esto sería un campo vectorial en 2 dimensiones. Entonces lo defino que es un campo vectorial solamente para un plano, x, y. A cada punto del plano x y le corresponde un vector dado por esta regla. Así, entonces podría definir yo que si yo quiero saber cuál es la dirección del vector en el punto 1,1, mi salida simplemente sería evaluar ese modelo matemático, ese campo vectorial. X es 1 y Y es Y más 1, o sea 2. Es decir, que en el punto 1,1 yo tengo un vector exactamente en ese punto que va o se mueve hacia esa dirección. ¿Qué puede representar? Pues como antes puede ser la dirección de una corriente de aire, de una corriente de agua, puede representar la velocidad de algún punto dentro de una tubería, puede representar la dirección de un campo eléctrico, de un campo magnético, de cualquier elemento que pueda ser representado mediante un vector. Podemos también tener un campo vectorial tridimensional, x, y, z, en la que a cada punto del espacio tridimensional le corresponde un vector también. Y aquí podríamos poner pues x, y. Ahí tendría entonces otro vector, otro campo vectorial que tiene salidas vectores tridimensionales. Y de entrada, puntos en el espacio tridimensional. A cada punto del espacio tridimensional le corresponde un vector que apunta en cierta dirección que va a representar algún elemento vectorial. Una velocidad, una aceleración, una fuerza, un campo magnético, un campo eléctrico, lo que a ustedes se les pueda ocurrir. Entonces, practiquemos un poquito los campos vectoriales para poder ya manejarlos matemáticamente. Vean que el primero me dice evalúe y trace el campo vectorial y me dan un campo vectorial en 2 dimensiones. Su entrada son puntos en el plano x, y las salidas son vectores correspondientes a cada uno de esos puntos. Entonces, evaluemos. Bueno, vamos a evaluar. Empecemos con algo sencillo. Empecemos con el punto 0,0. ¿Cuál es el vector que le corresponde al origen de nuestro sistema coordenado? Vean que entonces es 0 dividido algo. Incluso vean, 0 al cuadrado más 0 al cuadrado es 0 y 0 dividido 0 no existe. Entonces el punto 0,0 no está definido, no hay vector definido en ese punto. Entonces no podemos evaluar. Evaluemos entonces el punto 1,1. Si evalúo el vector 1,1, entonces me quedaría 1 al cuadrado es 1, 1 al cuadrado es 1, 1 más 1 es 2, raíz de 2 es raíz de 2 y 1 dividido raíz de 2, pues entonces tengo el vector 1 sobre raíz de 2 o racionalizado, raíz de 2 sobre 2. Y en y sería 1 y aquí el denominador es el mismo, entonces vuelvo a obtener 1 sobre raíz de 2 o racionalizado, raíz de 2 sobre 2. Puedo evaluar el punto 2,1. El denominador sigue siendo entonces la raíz e igual para los dos. Entonces me quedaría 2 al cuadrado es 4 más 1 es 5. Y ahora me quedaría 2 dividido raíz de 5. Entonces escribámoslo así para no racionalizarlo.
2 dividido raíz de 5. Y el siguiente, pues la raíz sigue siendo la misma que antes, raíz de 5. Y aquí sería 2. Entonces, perdón, 1. 1 sobre raíz de 5. Puedo evaluar otros puntos y así obtener un conjunto de puntos. Y luego, ¿qué hago para poder dibujar el campo? Pues para dibujar el campo yo tendría que dibujar mi plano cartesiano y dibujar el vector correspondiente en el punto 1,1. Entonces en el punto 1, pues yo colocaría el punto 1 y desde ese punto yo dibujaría el vector raíz de 2, raíz de 2. Raíz de 2, raíz de 2 es aproximadamente 0.7071 o digamos 0.7. Por lo tanto en este punto 0.7 y 0.7 me generaría un vector aproximadamente aquí. Partiendo del punto 1,1. Si yo tengo el vector en el punto 2,1, pues ubico entonces el punto 2,1 y aquí voy a dibujar este vector. Este no tengo idea de cuánto es aproximadamente. Sería 2 sobre raíz de 5, que me da 0.9 aproximadamente, y 1 sobre raíz de 5, entonces va a dar 1 sobre raíz de 5, no sobre 5. Raíz de 5 y me da 0.45, es decir, más o menos como habíamos dicho, 0.9 en X y 0.45 en Y. O sea, algo más o menos por aquí. Partiendo del punto 2,1. Voy a evaluar, por ejemplo, el punto 3,1. Y si evalúo el punto 3,1, pues entonces aquí me quedaría 3 al cuadrado es 9 más 1 al cuadrado es 10. Entonces los dos tienen denominador raíz de 10. Raíz de 10. La primera en Y es 1 y la segunda en X es 3. Creo que lo hice al revés aquí, ¿no? Porque Y era 1 y puse 2. Ahora que lo estoy notando. Aquí está al revés, entonces es 2 acá, porque es Y y X aquí es 1. Entonces voy a corregir este vector porque está mal. Este vector tiene que ser así. Ahí estamos. Dibujo el siguiente entonces, vamos a evaluarlo. 1 sobre raíz de 10. 1 sobre raíz de 10. Me da 0.31. Y el otro me da 0.95. 0.31 y 0.95 en el punto 3,1. Es decir, en el punto 3,1, 0.31 en X, 0.95 en Y. Entonces, aquí, más o menos. Puedo pasarme, por ejemplo, ahora a evaluar el punto 3,2. No, el punto 1,2, perdón. Entonces evalúo el vector resultante en el punto 1,2. Y puedo pasarme evaluando y evaluando puntos para poder obtener todos los posibles vectores en un espacio que yo defina. En este caso en el plano XY. Pero vamos a ahorrarnos un poquito esto porque yo dibujé todos los vectores ya en Maple, que es un programa de matemática. En este caso vean cómo tenemos todos los vectores. En el punto 1,1 vean, tenemos un vector en esta dirección, tal como lo tenemos aquí. En el punto 2,1 tenemos un vector un poco más vertical. Y vean que conforme los vectores se van moviendo sobre este lado, los vectores se van moviendo más verticales. Por ejemplo, esto podría representar el flujo de cierta parte del océano. ¿Qué pasaría, por ejemplo? Imagínense, voy a hacer algo aquí, solo permítanme. ¿Qué imágenes? No. Entonces imagínense que nosotros tuviéramos aquí un pequeño bote que se puede desplazar a lo largo de las corrientes aquí. Pues el bote seguiría las corrientes, imagínense que está sobre esta corriente, y seguiría las corrientes moviéndolo a lo largo de esa dirección que está indicando allí. Y el bote se movería hacia allá. O, por ejemplo, si yo lo pusiera aquí, nos vamos a mover a lo largo de cómo indican las corrientes que nos estamos moviendo. Lo que quiero que vean es que en el origen no hay vector. Este vector entra, este vector entra, este vector sale y este vector sale. En ese punto no hay vector porque, como nosotros pudimos ver, no pudimos evaluar en ese punto. Entonces, un campo vectorial puede indicarme, pues como les digo, una dirección hacia donde se están efectuando ciertas
ciertos movimientos o ciertas fuerzas, por ejemplo la fuerza del viento, cómo está actuando la fuerza del viento, hacia dónde se llevaría un pequeño globo de helio si este sale volando. Entonces me indicarían, si nosotros pudiéramos ver los vectores en el espacio de la dirección del viento, podríamos ver la trayectoria posible que seguiría si se moviera debido a ese campo de fuerzas del viento. Entonces así tenemos ya nuestro primer ejemplo terminado sobre campos vectoriales. Algo bien importante entre los campos vectoriales es a lo que vamos a denominar un campo gradiente. ¿Qué es un campo gradiente? Para eso, imaginen algo sencillo. Imagínense que tenemos una función de dos variables aquí, f de x, y, dado por una función relativamente sencilla. La función x al cuadrado y más y cuadrado x. Pensemos, una función bastante sencilla de polinomio, una función de dos variables. E imaginen que ahora obtenemos el gradiente de esta función. Pues el vector gradiente de esta función, y escuchen, el vector gradiente de esta función f de x, y, como lo aprendimos en su momento, era un vector cuyas componentes eran las primeras derivadas parciales de la función. La componente en x era la primera derivada parcial de la función respecto de x. Entonces, si yo derivo esta expresión respecto de x, obtendría 2xy más y cuadrado. Y si ahora obtengo la primera derivada parcial de la función respecto de y, me quedaría x al cuadrado más 2yx. Y así entonces se ha obtenido el vector gradiente. Pero observen que este vector gradiente es un vector en la que a cada punto x, y le corresponde un vector. Eso significa que los campos gradientes son campos vectoriales que se originan de obtener el vector gradiente de una función de dos variables. ¿Todos los campos son gradientes? No necesariamente, porque no pueden provenir de las primeras derivadas parciales de una función. Aún así, hay funciones que sí, al derivarse, generan campos vectoriales, y a esos los llamamos campos gradientes. Si un campo vectorial no proviene de un campo gradiente, entonces no es un campo gradiente, simplemente sería un campo vectorial. ¿Estamos? Entonces aquí el gradiente de una función siempre me generará un campo vectorial. Pero un campo vectorial no necesariamente puede provenir de una función de varias variables originada de la obtención del vector gradiente de esa función. Entonces, practiquemos un poquito sobre los vectores gradientes. El ejemplo número 2 me dice, halle el campo vectorial gradiente de la función. Pues fácil. ¿Cómo hallamos el campo vectorial gradiente? Pues dijimos que el campo vectorial gradiente, f mayúscula de x, y, simplemente sería el gradiente de mi función f de x, y. En este caso, son las primeras derivadas parciales. La derivada de esta función, pues es una raíz, es 1 dividido 2 veces la raíz de 2x más 3y. Por la derivada de lo de adentro respecto de x, que es 2. Coma. Ahora, la derivada respecto de y. La derivada de una raíz es 1 dividido 2 veces la raíz de lo que está dentro, 2x más 3y. Por la derivada de lo de adentro respecto de y, que es 3. Y allí ya tenemos entonces nuestro campo vectorial, que es un campo gradiente, un campo vectorial gradiente, que lo puedo expresar como 1 dividido raíz de 2x más 3y, y aquí no puedo simplificar, me quedaría 3 dividido 2 veces la raíz de 2x más 3y. Y así tenemos entonces nuestro campo vectorial gradiente. La pregunta sería ahora, si yo tengo un campo vectorial gradiente, o mejor dicho, si yo tengo un campo vectorial, ¿podría saber si este campo vectorial es un campo gradiente? Si es así, ¿cómo podríamos hacerlo? Vamos a responder esa pregunta en nuestro siguiente ejemplo. Este ejemplo número 3, el próximo, no este ejemplo 3, dice, obtenga el campo vectorial gradiente de la función f. Ahora es una función en 3 dimensiones. El campo vectorial gradiente
de x, y, z, simplemente sería el vector gradiente de mi función de tres variables. En este caso, sería la derivada parcial con respecto de x, que simplemente es 2xy por e a la y dividido z. Ahora la derivada respecto a y, que esa es un poquito más compleja porque es un producto, entonces la derivada de la primera expresión, x al cuadrado, por e a la y z sin derivar, y sobre z, más la primera expresión sin derivar, x al cuadrado y, por la derivada de la segunda sería e a la y z dividido y z respecto de y, que es 1 sobre z. Entonces aquí me queda sobre z. Y ahora la tercera componente es la derivada parcial de la función respecto de z. Como x al cuadrado y son constantes, las copiamos y le derivamos la exponencial, que es ella misma, y derivamos respecto de z, que simplemente sería respecto de z. La derivada es menos y dividido z cuadrado. Y así tendría entonces ya mi vector, mi campo vectorial gradiente. Solamente vamos a simplificar algunos elementos que podemos simplificar para obtener ya nuestro campo gradiente. 2xy a la y z. La siguiente, pues no puedo hacer mayor cosa, puedo factorizar algunos elementos. Puedo factorizar x al cuadrado y e a la y sobre z y multiplicarlo por 1 más y sobre z. Y la siguiente me quedaría menos x al cuadrado y e cuadrado e a la y sobre z dividido z cuadrado. Pueden comprobar que la derivada la hice bien. Ahí tenemos entonces otro campo vectorial gradiente que lo obtuvimos simplemente de obtener el gradiente de una función, en este caso de tres variables. Vamos con nuestro último ejemplo de la sesión del día de hoy. Entonces dice, halle el campo vectorial gradiente de f y trácelo. Trácelo. ¿Y cómo trazamos un campo vectorial? Pues evaluando varios puntos en el plano y dibujando los vectores que le corresponden a cada uno. Entonces, hallemos primero nuestra función. Vean que la función f de x, y pues está bastante sencilla. El campo vectorial gradiente, pero pongamos primero f. F de x, y simplemente es el gradiente de la función x, y. Estas derivadas parciales sería la derivada respecto de x es 2x por un medio, pues es x. Y la derivada parcial respecto de y es menos 2y por un medio, me queda menos y. Ahí tengo entonces mi campo vectorial gradiente. Es un campo vectorial que proviene del gradiente de una función de dos variables. ¿Cómo podemos hallar si tuviéramos, si tuviéramos un campo vectorial? Es decir, si yo no supiera que este campo vectorial es gradiente, ¿cómo sé yo que realmente esta es la función que lo origina? Pues como les dije, vamos a aprenderlo en las siguientes sesiones. Entonces ya tengo el campo vectorial. ¿Cómo lo dibujo? Pues tengo que evaluar varios puntos. Para ahorrarnos eso, yo tengo aquí también ya listo el resultado de evaluar esto. Bueno, vamos a hacer bastante grande para poderlo apreciar mejor. Vean que si yo quisiera evaluar en el punto 1,1, ¿sí? Vean, en el punto 1,1, obtengo el vector 1, menos 1. ¿Sí? 1 en x menos 1 en y. Perdón, creo que estoy equivocado con la figura. Déjenme corregir la figura aquí. Ahora sí, insertaré la correcta. Esta, ¿verdad? Sí me había equivocado. Perdonen ustedes mi error. Entonces vean que aquí tengo el campo vectorial, en el que ahora sí, para el punto 1,1, pues tendríamos que el vector pues se mueve 1 en x y menos 1 en y. Es decir, nos movemos 1 en x y menos 1 en y. Aquí está representado no a escala para poder indicar más o menos la dirección. Si evalúo en el punto 2,1, pues entonces tendría 2 en x menos 1 en y. 2 en x menos 1 en y. Y si evalúo en 3, pues 3, menos 1, 3 en x, 1 en y. Si evalúo en el punto 3,3, tendría un vector que se mueve 3 en x
y menos 3 en y. Y así podemos, si nosotros pudiéramos dibujar todos esos vectores, pues obtendríamos el campo vectorial que les muestro acá. Vean que a lo largo del eje Y todos los vectores van apuntando hacia abajo en el eje Y positivo. En el eje Y negativo todos los vectores van apuntando hacia arriba, y conforme más nos acercamos al origen, de menor magnitud son. Vean, aquí tenemos un vector muy grande y cada vez su magnitud es más pequeño, es decir, el valor con el que están empujando si fueran fuerzas, o el valor con el que están queriendo mover algo si fueran corrientes, cada vez va siendo más pequeña cerca del origen. Pero lejos del origen están apuntando en otras direcciones. Vean que si algo se coloca en esta dirección, pues su trayectoria será esta de aquí. Y mientras más lejos esté, más lejos se va a mover del origen. Vean que sobre el eje X los vectores apenas si se notan cuando está cerca del origen sobre el eje X, pero mientras más grande es del eje X, mayor magnitud tienen, es decir, los vectores son más grandes. Así entonces tenemos otro vector, otro campo vectorial dibujado en el plano. Yo espero que esta información que les he compartido les sea de utilidad. No dibujamos los vectores a mano porque nos lleva mucho tiempo y es tedioso, y queremos aprovechar el tiempo aquí en las sesiones. Entonces yo espero que esta información les haya sido de utilidad. Nos miraremos en una siguiente sesión. Cuídense mucho, que estén muy bien.